pensar que si el síndico social va a hacer esa chamba, entonces, ¿qué va a hacer el administrador de la ciudad? ¿Cuál va a ser la chamba del administrador de la ciudad? Porque si ya le estás creando un síndico social y vas a crear un administrador de la ciudad, bueno, ¿qué va a administrar? Digo, se antoja de que dicen no son cosas distintas. Sí, ya pero lo que hizo el DF ya tiene problemas con la creación de su administrador. Ahora durante el mes sacaron la creación de lo que sería el equivalente al administrador. Realmente lo que hace es administrar a todas las paraestatales de tipo urbano. Así es, ¿verdad? Sí. Pero ya en principio es un cuerpo más, vaya, de coordinación. Yo no creo que el administrador de la ciudad necesariamente sea la única forma de solucionar esto. De hecho, ahorita el coordinador de gabinete de elecciones hace esas funciones. Lo que pasa es que no tiene competencias claras, o sea, no está explícitamente dicho cuál es su competencia. Sí, el marco del puesto no contempla las funciones. Yo creo que una estructura en base a secretarías que disminuye el número de cabezas simplificaría mucho eso, y luego se formaría un consejo, y entonces le daría función al secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno tiene mucho y no tiene nada finalmente. A mí me parece que debería de ser un puesto muy relevante de auxilio al presidente municipal, y que debería hacer las funciones de coordinación siempre y cuando fueran menos gente. Entonces yo pienso que no debe haber más de 5 cabezas generales de las que se desprenda toda la estructura. Sí, es una reunión de gabinete y metes 40 gentes. No tiene sentido, ¿verdad? Y la responsabilidad de esos cabezas de área o de sector, ¿verdad? De coordinar todas sus áreas, y no tienen que venir todos más que para cuestiones particulares, ¿verdad? No llega ni a 10, no llega ni a 10. En la que hicimos 7. Sale 7 secretarías, ¿no? Una reestructuración. ¿Qué serían cuáles? Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Administración, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y Administración y Finanzas qué diferencia? ¿Cómo? Lo que pasa es que administración es como el oficial mayor. Finanzas. Pero es que si al oficial tesorería le meten los temas domésticos de la administración, lo vuelve loco. ¿Cómo lo reposicionamos? En la Secretaría no necesariamente eso, pero sí que el oficial mayor coordinará eso, pienso yo. O sea, no puedes separar administración y tesorería, tiene que ser una sola. En la administración tenemos oficialía mayor, dirección de oficialía mayor y dirección de informática. Es que más o menos nos basamos en lo que hay. En lo que hay y en lo que se podía hacer, ¿verdad? Tomamos mucho en cuenta. Bueno, ahí sí se pudiera, por ejemplo, en el de Tijuana, si viene la oficialidad, checar con administración y finanzas, auxiliarlos un poquito más. Sí, mira, yo en términos generales, la estructura que manejamos de las 7 áreas específicas de los subcomités, de los comités que son desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y ambiental, deberían estar juntas en una sola. Lo que es innovación institucional, donde entraría financiamiento, legislación y administración, ¿verdad? Si llegaras a establecer más o menos esa caracterización y ver cómo se enlaza, yo creo que sería una mucho mejor articulación. Y no tendrías más de 5 cabezas. Ese plan está ahí. Yo también pienso que a lo mejor pudiéramos funcionar. Ajá, nada más que sí se acuerda, no sé si se acuerda, pero sí lo vimos. Sí lo vimos, pero ahí por lo que no se hizo fue porque ¿quién va a ser el secretario? Y o sea, como más tema más político. Sí, ¿no? Ahí fue político porque en la mesa estaba alguien de oficialía mayor y dijeron, no, nosotros no podemos estar con tesorería, o sea ya iba a tener que funcionar y iba a tener que... Pero aquí no es finalmente se separa. Aquí estamos hablando de niveles de coordinación, o sea, van a estar igualitas como están ahorita, pero van a tener alguien que coordina la relación entre las dos. ¿Por qué? Porque si toma las decisiones, oficialía mayor toma decisiones que no competen con la lana, ¿verdad? Pues, y todas tienen que ser integradas.
No, pero sí se vio eso. Pero fue una decisión polaca, o sea, sí lo podemos funcionar esas dos. Pero yo, bueno, ya que estamos hablando sobre el tema, pero es que también creo que nos estamos desviando de cómo vamos a hacer la división que va a tener, a quién le compete qué las cosas jurídicas y a quién le compete qué la estructura, porque no todos van a llegar y decir, ay, ahora quiero esta estructura y quiero que la modifiquen. Nada más a alguien le debe competir a hacer eso. Entonces, la estructura orgánica, o sea, la estructura orgánica no la van a mover al antojo de que, no, ahora quiero que haya 3 secretarías, ahora 2 departamentos, o sea, ¿a quién va a competir? Entonces, si ya van a hacer la división y va a haber un área que se va a encargar de la legislación y va a quedar dentro de la secretaría deberá establecerse también la estructura en calidad. Como el tipo de innovación, pues, es una estructura que o sea, una oficina, una unidad, un despacho, alguien que se cargue sobre la estructura, ¿no? Y que pueda adaptar el reglamento, porque el reglamento pues hay que hacer la modificación. Entonces, yo pienso que a lo mejor el primer paso o la primera acción que tendría que hacer esta mesa... Bueno, ahorita no vamos a solucionar ni una cosa, ni vamos a decir cómo hacer. O sea, lo que hay que hacer es que hay que hacer un proyecto. Sí, o sea, como la primera acción que debería este proyecto es la modificación del reglamento de la administración pública municipal, haciendo la división de las funciones de cada uno, para que puedan surgir las demás. De estructura municipal, porque estaríamos hablando de concentración de muchas funciones específicamente que se hacen centralmente, ¿no? Correcto. Pero si funciona. Y se va a requerir más los canales de comunicación, o sea, porque no puedes desconcentrar si no tienes una comunicación efectiva. La desconcentración sin comunicación y sin reglas es un desastre. Me voy entonces a los que faltan. Sí. Hasta este punto. ¿Qué vamos a hacer para que los ciudadanos sean participativos? Involucrar. Así es. Pero hablamos de los consejos, yo creo que ahí una buena opción pudieran ser lo que ya hemos hablado en otras sesiones, los consejos ciudadanos de participación social, que realmente volvemos otra vez a la célula del municipio, que es la colonia, pues, o sea, tenemos que crear esos comités vecinales, institucionalizar el comité vecinal, que sea nada más uno, que las 3 instancias de gobierno respeten a ese comité ciudadano y un órgano que valide la participación de esos comités ciudadanos para que diga mañana, oye, ¿por qué estás haciendo esta obra? Y sabes que tu comité ciudadano nunca se paró en las reuniones. O sea, necesitamos legitimar. Ya lo tiene el de Somos, o sea, bueno, entonces ahí manejaron que los comités de desarrollo social, que exista una reingeniería de esos y hacerles un nuevo replanteamiento y que funcionara como consejos ciudadanos, o sea, reingeniería en los consejos, de desarrollo, en los comités de desarrollo social. Licenciado, nada más una anotación. Cuando hablas de ingeniería es deshacer todo lo que hay. Por eso. No, pero hay que deshacer porque no funcionan realmente los comités de desarrollo social como deben de ser. Sí, lo que no funciona es que el ciudadano no tiene la iniciativa para quererse involucrar. Y esos comités funcionan en base a grupos y a partidos políticos. Hay que reconocerlo. Porque ahorita se termina esta legislatura. O se termina este ayuntamiento y llega un nuevo diputado ahí y va a querer imponer sus comités de desarrollo social. Por eso, lo dijimos la reunión pasada, el problema no es que estén politizados, el problema es que se partidicen los recursos que bajan a las colonias, ese es el problema. Politizados siempre han estado todo ese grupo de instituciones, de organizaciones ciudadanas, siempre han estado partidizados. El problema es que no se partidicen. Cuando tú partidizas los recursos a las colonias, es cuando creas esos votos de poder y esa inercia de que, oye, es que la líder de aquí de mi colonia y no nos quiere. Entonces, es lo que tenemos que cambiar. Entonces, es ahí donde entra el síndico social. Tenemos que cambiar esa situación. Porque ¿de va qué a ser forma? el contrapeso. Oye, pudiera ser una función muy clara para el síndico social, nada más que hay que tener muy cuidado con la partidización. Bueno, entonces...
Sí, estamos de acuerdo con una reiteraría, ¿no? De los comités de desarrollo social, mejor. No, y más si el cívico social va a ser el que perdió. Ya no tiene ese va a ser el que perdió. El ministro Ventura lo decía la vez pasada, o sea, necesitamos institucionalizar el comité ciudadano. Comités vecinales. Comités vecinales, perdón. Ahorita existe la figura del comité de desarrollo social. Sí, pero así como hay ese, hay otros de seguridad pública, de deporte, de cultura, sí, déjale comités vecinales que actualmente funcionan. Vamos marcando eso, o sea, la participación social yo creo que tenemos que estructurarla. La célula más baja serían los comités vecinales. Así es. Sí, pero que no quede cualquier secretaría hacer sus comités. Pero luego territorialmente estos comités se deben de sumar a un global. Si tuviéramos sincronizadas un municipio, como dices, sería representación de ellos, formarían el Consejo Ciudadano de ese sector o de esa área. Pero ingeniería de todos los comités vecinales como actualmente funcionan. Y esos serían generales, pero luego donde tenemos otros es planeación, es la parte más importante de participación, que es el COPLADEM. Entonces en el COPLADEM de esas estructuras deben de salir los representantes sociales y deben de tener de alguna manera una representatividad territorial. Se supone que en COPLADEM va, cuando se va a hacer una obra, va el representante de cada uno de los comités. Pero igual, volvemos a lo mismo. Por eso, pero lo que podemos hacer es asambleas vecinales. Por ejemplo, si están todos los comités, está bien que cada orden de gobierno traiga sus comités, está bien. Pero ¿sabes qué? Sentarnos en una asamblea de comités vecinales de ese sector, de esa colonia, ese fraccionamiento. Hacer asambleas. No quitar a los que están, ya son comités de vecinales del deporte, de cultura, de desarrollo social, de seguridad pública, dejarlos, pero hacer asambleas y esas asambleas, vincularlos para que las asambleas tengan el poder de que todos los comités que existen en esa demarcación territorial estén y tengan conocimiento de lo que se va a hacer o se está haciendo por parte del gobierno. Eso es importante, pues. No nos peleemos en deshacer a todos los que están y crear uno nuevo, no, déjalos, crea mejor la figura de la asamblea vecinal, en donde van a participar únicamente los comités vecinales de las diferentes áreas de gobierno. Pero también existe un problema, no se lleva un presidente de un comité con un presidente de otro, ese es el problema que tenemos nosotros. Vamos ahí a un recorrido de una colonia y no, sí, pero aquí el presidente de la Comisión de Seguridad Pública jamás se para por aquí. Tenemos que acabar con eso, tenemos que sentar a todos ellos. O sea, si yo le pido, por ejemplo, de desarrollo social, oye, dime de aquí de esta colonia, ¿cuál es tu comité? Me va a dar su comité vecinal de ahí. Bueno, seguridad pública también, o sea, esa chamba la tenemos que hacer nosotros. Y entonces entre ellos sacaron en la asamblea, esas asambleas, ahí se les va a informar a todo. Y ellos mismos van a interrelacionarse, que haya porque nadie lo sienta. Todos los programas. Nadie lo sienta. Llega el área de deporte y hace su presentación con su comité, con su célula que tiene ahí, y luego llega de Sony y hace lo suyo, lo propio, y luego llega a Ciudad Pública y hace lo suyo, y estamos gastando una millonada. Claro, exactamente. En hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo. ¿Qué tanto cuesta nada más formar un solo comité? Ahí asambleas de información. Que tengan el poder de decisión, asambleas. Pues como la regla, ¿no? Aquí lo que tenemos que invertir aquí lo que tenemos que invertir es que el ciudadano sea el que participe. Así es. No las dependencias. O sea, las dependencias deben ser receptoras del proceso. Entonces, para eso le tenemos que dar una categoría a los comités de desarrollo comunitario. ¿Para qué? Para que entre ellos prácticamente tamicen todo lo que va a ser la inversión municipal. Es que una asamblea municipal, haz cuenta, si quien fuera de ustedes fuera diputado, tú debes de tener tus al año tú debes de tener tus 6 en tu distrito, tus 6 asambleas deliberativas con los ciudadanos, y te van a parte de tu POA, de tu informe de año para validar tu puesto. Y los vas a convocar, en vez de estar haciendo informes ahí, shows,
que nos vas y das a los teatros y a los lugares. Mejor vete a la colonia, pues donde es tu distrito. Es que volvamos a lo mismo, tomemos los antecedentes que existen, digo, por ejemplo, en ciudades como Aguascalientes o Tlalnepantla, realmente funcionan los consejos ciudadanos como deben de ser, un presidente, un secretario, un tesorero, que a la misma entrada, ahí lo curioso, en la entrada de cada una de las colonias, curiosamente, así seas privada o no seas privada, hay una caseta que no es la de seguridad, es ahí el presidente tiene su horario de que debe estar adecuado a las actividades de él, ¿sabes qué? Pues yo nomás puedo estar en las noches, pero ahí está, él tiene su horario y ahí está planteado, recabando el dinero de lo que se tenga que recabar, informando lo que se tiene que hacer todo, pero cada colonia, yo me fijé que tiene eso, tiene una caseta y realmente funciona como debe de ser, y el presidente municipal tiene un conocimiento, y dentro de su estructura orgánica municipal hay un coordinador de comités de participación social, que es un cuate que conoce a cada uno de los presidentes, de los secretarios, todo eso, conoce su filiación política. Lo más interesante es de que independientemente del partido al que pertenezca el ciudadano, porque es elegido desde la misma comunidad, trabajan para la comunidad y tienen que trabajar con un presidente municipal en turno diferente a su partido político. Y ahí se despeja de... Ahí con esas asambleas deliberativas y donde se les va a dar información, ellos que compartan ese trabajo. O sea, aquí la cuestión es que por celos una institución a otra no le dice qué está haciendo en la colonia. Entonces necesitamos que ahí ellos estén informados de lo que está haciendo el gobierno del estado, el municipio o la federación, que estén ahí en esos comités. Ahí van a ser sectoriales. Sí, nos vamos a ir con el tema de la sectorización del municipio, ¿verdad, Carlos? Sí, creo yo que tiene que ser. Entonces, no sé si estaríamos manejando allá arriba. Lo que pasa es que estaríamos enlazando varias cosas. Si llegamos a una sectorización, una formación de nuevas delegaciones, si esas delegaciones las asumimos de que hay un responsable desde el punto de vista del cabildo de atenderlas, ahora lo que tenemos que hacer es reforzar abajo la estructura comunitaria para que exista todo el proceso y la forma en que las dependencias van a atender cada una de esas zonas. Entonces estamos armando los cinco componentes, o sea, la estructura gubernamental, la estructura legislativa, la estructura comunitaria y cómo operarlos territorialmente, ¿verdad? Pero cómo lo traducimos eso en un proyecto, porque yo creo que ese es un proyecto conceptual que enlaza varias cosas, ¿no? Y que se tiene que ver así unitariamente. A ver, no me pregunta, en relación al con poder de decisión, ¿cuáles serían? El COPLADEN nada más está. Yo pienso que el COPLADEN tiene que participar como una parte fundamental, ¿no? ¿Fiscalización de recursos? Sí, pues están aprobando obras. Con el proceso de aprobación de obras y con ya los responsables del ejercicio serían los que verificarían su gasto, ¿no? La fiscalización a fondo, pues ahí está el ORFIS. Imagínate, los ciudadanos, ese tema ya es muy complicado. O sea, yo creo que con el proceso de armonización contable que se está haciendo se va a facilitar mucho los aspectos de fiscalización. En el DF existe la figura del fiscal social, que son precisamente vecinos de ciertos sectores que los llaman a reuniones para las revisiones de los presupuestos públicos de la delegación que vivan, ¿no? O sea, no sé si puede continuar algo así. Por otra parte, ya hay asambleas de comités por sector, no sé, en The Storm se juntan por sectores. Sí. Lo que pasa es que no es general. No, y son pero de Som es muy cerrado. Sí. Nadie sabemos lo que hacen ahí. Regularmente son para temas más polacos. Pues, son nada más y no hay mucha participación. No permea con todo lo del ayuntamiento. Pero por ejemplo ahora la nueva obligación cuando se va a hacer una obra, o que es básicamente donde se fiscaliza, ¿no? Ya están los testigos sociales, ¿no? Entonces debes obligadamente, cualquier institución que vaya a contratar una obra pública, vaya a llevar un proceso de licitación, tiene que tener 1 o 2 testigos sociales, o sea que están desde que sale la convocatoria hasta que se entrega la obra, ¿no? Está pendiente todo el proceso. Entonces es una forma, porque son ciudadanos registrados, ¿no? O sea, yo quiero ser testigo social y tienen que estar presentes. Entonces es una forma como de estar fiscalizando, ¿no? Que se esté llevando a cabo el proceso como debe ser. Entonces,
Sí, es que hay muchas acciones de gobierno que no, por ejemplo, si metes participación ciudadana a los organismos de SOM en obras de seguridad pública, pues pero yo tengo mis consejos de seguridad pública, no ocupo los de SOM. Eso es lo que tenemos que estructurar, que no haya tanta consensus, porque ahorita traemos un relajo. Hay tantos consejos y no se comunican entre sí, que las decisiones son totalmente diferentes. Y cada vez, por ejemplo, si tú vas a una colonia y quieres hablar de seguridad social, y no, pues sí, bueno, los invitamos a formar el comité de seguridad social para que venga la titular y ya les hable de los programas. Y si está una cancha abandonada ahí, pero si no hay un campo, si no está un comité deportivo, no invierten, pues. Te están obligando a formar entonces tanto comité. La misma colonia tiene 3, 4 comités. Exactamente, entonces ahí estamos cayendo, como dice el arquitecto, en una consejitis que no nos lleva a nada, ¿no? No debe ser un gasto administrativo muy alto para hacer. Es que nombrar un solo consejero, o que los mismos presidentes de cada uno de los comités que funcionen en un consejo ciudadano participación. En uno solo. Y donde no esté esa forma uno solo, exactamente. Pero alguien tiene que vincularnos, pues. Tiene que haber un área en el ayuntamiento. Por eso. Donde cuando eso quiere traer los espérame, tú no vas a hacer los tuyos. El que tú hagas también va a ser de seguridad y de deporte y de cultura, y entonces... Y ahí puede entrar la función, por ejemplo, ahí viene la idea de los comités puede haber específicamente representantes de las áreas que tengan interés en desarrollar de ellos. Y puede ser también una de las funciones donde pudiera entrar, yo siento que el administrador de la ciudad, tener esa figura también dentro de su mismo organigrama, claro, un coordinador de consejos de participación social, porque ya existen, como les digo, existen ciudades como Tlalnepantla o Aguascalientes. Dentro del organigrama del ayuntamiento, no sé de qué dependencia tenga. Bueno, se me ocurre, ya la agarré, hay que hacer un reglamento. ¿Es un reglamento municipal? Sí, es un reglamento. O sea, una adenda, pues. Es un reglamento. No lo reglamemos en la actualización del reglamento de Copladem. Pero un reglamento de que no, va a ser un reglamento, no sé cómo se va a llamar, pero su vocación va encaminada a la formación de consejos municipales comunitarios. ¿Hay un reglamento general del ayuntamiento? Sí, también. Simplemente hacer una adenda, ¿no? Un capítulo para la participación ciudadana y la creación de eso, y luego de ahí sacamos un reglamento y ya nos evitamos de que las que son, que seguridad pública hagan los propios. En Copladem, los comités, como están organizados, como funcionan ahorita, tienen la función de autorización del programa operativo armado. Sí. Pues ¿por qué no los manejamos para el Copladem? Y que sea su función. Y no estamos creando... Los de Copladem no tienen trabajo de tierra, pues. No, lo que hay que hacer es que hay que proponerlo, que en el reglamento interno de Copladem, en el reglamento interno de Copladem ya hay una estructura que plantea la ley de 2008 de planeación. O sea, la ley de planeación ya estableció cambios que no ha actualizado. Entonces podemos aprovechar esa necesidad como para meter ahí en Copladem toda esa estructura. Y además es planeación participativa. Pues sí, me lo lata. Que lo vigile el síndico social. Sí, va a ser vigilado por el síndico social. Ya le sacamos una de las funciones al síndico social. Pero sí hay que armar o fortalecer lo que ya tiene Copladem o hacer un reglamento, ¿no? Y el síndico social que sea algo más como el de derechos humanos. O sea, que no sea automáticamente el que perdió o que tenga restricciones para poderse aspirar a ese puesto para que cumpla con cuestiones generales. Porque si se convierte en partidista, pues va a ser un conflicto terrible, no se va a poder operar, ¿no? Pero al meterlos ahí en el Copladem, ¿no los estarías limitando? No, tendría la función de síndico, pero le pones un puesto específico dentro de la reglamentación de la operación de la participación de la planeación comunitaria. Pero me refiero a los consejos, a la estructuración. Sí, que dependan de... Lo que pasa es que si vas a darle las facultades al Copladem de la autorización del programa de obras, como está ahorita, pues ahí le estás dando todo el power a la gente, ¿verdad? Aquí si no van a meter al síndico social, metemos a los regidores. Tendrían que estar los regidores de cada una de sus comisiones, ¿no?
pero también al síndico social, pues sí, también. Aparte la tendencia mundial va a eso, a la participación del ciudadano, ¿no? O obra participativa que le llaman. ¿Tienes ahí un esquema de la estructura territorial del municipio que estamos probando? Es que, acuérdate, bueno, también que ya estaba iniciativa que fue aprobada de presupuesto participativo. En algún ¿Qué es el diagnóstico? Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Mexicali es Baja California, sí, no más del 2% de desarrollo urbano, cualquiera de los de desarrollo urbano parece. Entonces se supone que el programa operativo anual ya va, o sea, como COA ya va a dejar de existir porque viene el presupuesto basado en resultados, o sea, se supone que son los nuevos presupuestos. Sí, la nueva estructura territorial municipal maneja un proceso de regionalización, entonces hay 6 regiones nada más a nivel municipal, que tendrían que verse unitariamente esas regiones. Luego hay una subregionalización. Por ejemplo, el caso de Mexicali tiene 21 subregiones, de las cuales no todas son urbanas, hay algunas urbanas y hay algunas rurales. Ahí tendría que haber la representación de las comunidades o a nivel de subregión o a nivel de grupos de esas regiones. Y empezarías a estructurar así toda una territorialización de las necesidades de la comunidad que se expresarían dentro del pobladero. De ahí sale el plan municipal. Entonces el plan municipal tiene que salir de esos grupos y ahí está la supervisión de la verificación de que se esté cumpliendo con el plan municipal. Entonces yo creo que sería un elemento de control administrativo muy importante si le podemos dar esa operatividad. Tengo la estructura urbana, pero no lo veo. Debe estar en las primeras. Urbana no está. Tienes el de infraestructura. Rural, no, ¿verdad? ¿Rural, sí, cualquiera de las dos. Agarraste la de costos operativos. Ahí atrás. Estas son, pero estas son tus resúmenes, ¿verdad? No, son diagnósticos. Hay otro diagnóstico. Para el mercado inmobiliario no tienen los Word. Sí, los Word. Mis presentaciones también están aquí. Equipamiento urbano. A ver, infraestructura urbana. No es el mismo. ¿En presentaciones? En las presentaciones debe estar. Mexicali es una región, luego el Valle de Mexicali está compuesta de 3 regiones, es una región, otra región aquí y otra alrededor aquí de toda esta zona de aquí es otra región, y San Felipe a partir de la carretera libre a Ensenada es otra región. Y dentro de eso hay ¿Ahí son cuántas regiones? 7. Son 6 regiones, 6 regiones totales, de las cuales una está casi baldía, que serían, o sea, no necesariamente todas las regiones tendrían que tener toda la estructuración, sino que estarían con respecto a sus vocaciones. La Salada, yo creo, ¿no? Sí, es la Salada y toda la parte del delta del río Colorado, toda la parte desértica que está, que son de conservación, su vocación principal. También tiene sus necesidades de conservación. Y si se fijan ustedes, ahí hay un montón de puntitos, ahí vive gente. Ah, sí. Sí, entonces hay gente totalmente aislada, ¿verdad? Por ejemplo, esa parte Cafecita es una gran, hay sembrados olivos,
es un gran sembradío de olivos gigantesco. En plena laguna salada, ¿no? En plena laguna salada que utiliza el agua que está ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas áreas de aquí, estas son comunidades que están más o menos agrupadas ahí y que ahorita no están atendidas por nadie, ¿verdad? Y tenemos un problema muy grave en San Felipe porque todo el crecimiento del Dorado ha creado unos conflictos terribles en cuanto a la dosificación. Ahí hay dos municipios. El Dorado es un municipio y el resto es otro municipio. Ellos cobran impuestos a través de cooperaciones y cosas de esas disfrazados, ¿verdad? Pero están cobrando, yo creo que sacan mucho más dinero que el ya para mucha gente ya piensa, para ellos ir a San Felipe es ir al Dorado. Así es. Yo creo que tiene mucho más poder económico el Dorado que realmente netamente el municipio de San Felipe. Y eso está creando mucho conflicto con el ayuntamiento, ¿verdad? No pagan presidenciales. Es que el problema es la tenencia de la tierra que tiene la de San Felipe. Pero mucho loco. Pero eso no tiene conflicto. O sea, el conflicto de tenencia de la tierra de San Felipe está en esta zona de aquí. O sea, no es parte, lo que está ahorita desarrollado no tiene conflicto de tenencia de la tierra. La parte sur, conflicto es la parte sur. Pero, pues, porque hay una serie de cuestiones de reforma agraria que no han cancelado, que siguen vivos y que no se ha hecho el procedimiento. O sea, hay unos títulos supuestamente originales de reforma agraria de hace muchísimos años, ¿verdad? Que no tienen una ubicación precisa. Entonces hay gente que dice que allí están los terrenos, otros dicen no, está en el desierto del Vizcaíno, y llegan dos con el mismo a 500 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y nadie tiene nada, pero de alguna manera hicieron algunas inscripciones locales de esos títulos. Entonces, pues se quieren llevar la parte de la pechuga ya desarrollada, ¿verdad? Y dice, espérame, este título es originalmente mío, y quieren pues quedarse con todos los hoteles y con todas las cosas que hay, ¿verdad? A mí me tocó parar varias cosas de esas cuando estaba en un gobierno, que la Secretaría General le pasó de noche y se aventaron y ya estaban haciendo acciones reivindicatorias para esas gentes, ¿verdad? Con la cosa de cuando entró Rufo, ¿no? Es que estos los han estado bloqueando todos los gobiernos priistas, pues vamos a apoyar. Espérate, mira, así está. Y ya se lograron detener, si no, ya ahorita va a haber un conflicto de miedo, ¿verdad? Y son gentes que no son de aquí, de Baja California, son gentes que están repartidos por todo el país, principalmente en el área de Chihuahua y el DF, y que están perfectamente reconocidos. Ya hay la alerta específica de catastro, no sé si ahorita todavía sigue, pero había una alerta específica de que si llegaban movimientos de esos, inmediatamente detenerlos, ¿verdad? Milton Castellanos fue el que de alguna manera los bloqueó y pues generalizó y hizo una serie de acciones para aclarar toda la cuestión de propiedad, ¿verdad? Y ellos se consideran bloqueados desde entonces, pero el título original, si ustedes lo ven, no tiene referencias específicas a esa localización. Reforma agraria. El plan nacional agrario. Lo que pasa es que ni siquiera es del ejido, son antes de los ejidos. Los títulos son títulos originales antes de que hubiera ejidos, ni siquiera están correlacionados con los ejidos. Seguimos con eficiente proceso de creación de marco jurídico, eficiente técnica legislativa. Aquí ya habíamos puesto 2 acciones en operadores legislativos capacitados. No sé si haga falta, arquitecto, que se pongan aquí otras acciones entre estas o nada más con esto. Pues aquí, pues que más bien son ustedes. Facilitación técnica jurídica, si no cursos privado, pero bueno, aquí yo creo que la figura de legisladores independientes todavía no existe.
no hay candidaturas independientes. Entonces, si no habría las candidaturas independientes, cuando menos la territorialización de las candidaturas para que se tuviera que votar por ellos. Entonces, ¿qué parece que a lo mejor dejamos legisladores con alto compromiso social? Ese es el medio. Es lo que queremos, ¿no? Y además es de largo plazo, a lo mejor ahorita no lo logramos, ¿verdad? Si pudiéramos, no sé si se acuerdan cuando fue lo de Castañeda, que de hecho inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Corte y la Corte ordenó al Congreso que legislara las candidaturas independientes, pero no se ha hecho. Porque de hecho nuestra constitución local lo prohíbe. La constitución local lo prohíbe en el sentido de que solamente le dará a los partidos las constancias de mayoría. Si una constancia de mayoría, pues no, más allá del registro, ¿no? Entonces, pero debe haber, podríamos ampararnos a lo mejor por ahí con lo que... No, mira, es que yo creo, bueno, de hecho uno de los temas de la reforma del Estado, que después de que hicimos lo que fue la reforma política, que va a entrar en vigor ahorita en ese 2013, de una serie de situaciones que se presentaron, entonces hicimos otras mesas de trabajo, y ahí volvimos a meter el tema de las candidaturas independientes. Okay. Ya se trabajó todo eso, pero esos temas ya los dejamos para la siguiente legislatura. Ya por parte de la Comisión de Reforma del Estado, el trabajo ya se hizo, ya terminamos, porque lo hicimos exactamente igual que cuando fue aprobada la reforma política. Entonces, dentro de la reforma política están las candidaturas independientes. Entonces, o sea, ¿ya entrarían en función? No. Haz de cuenta, digamos, el estudio no dejamos el trabajo para que digan que para que se dijera que la Comisión de Reforma, que por la Comisión de Reforma del Estado no quedó. Yo ya hice que no se haya presentado el PRI, todo eso, ya es otro, que no hayan ido muy, pero por ejemplo fue el Partido de Acción Nacional, fueron representantes de los órganos empresariales, fueron los mismos, los únicos que no tuvimos el quórum necesario, fueron, a excepción del PAN, los demás partidos políticos. Cuando anteriormente, para llevar a cabo la reforma política, fueron todos, pero por las mismas circunstancias de que entraba la reforma electoral, fue cuando se quisieron aumentar de 25 a 29 diputados, y que ya estaba el punto de acuerdo, y se bajó 10 minutos antes de entrar a la tribuna. Fue todo un día de negociaciones, de acuerdos políticos que no se llegaron, y el acto de votación, bueno, fue votado. A raíz de eso dijeron, ¿sabes qué? Bueno, que por parte de la Comisión de Reforma del Estado no quede, retomamos los mismos temas de la reforma electoral en este caso, y en uno de ellos iba ese, pero nuestro trabajo ya lo hicimos. ¿Sí? Entonces ya está ahí. ¿Se puede rescatar parte del documento? Sí. Porque si se puede rescatar, bueno, pues se propone aquí. Es que por el aumento de diputados no pasaron un montón de cosas que eran importantes. Yo siento que ahí tuvo más peso al final de cuentas el sector empresarial. Fue lo que frenó la reforma. No, o sea, a la hora de dictaminar, pues tú estuviste, a la hora de dictaminarse, ¿cómo se puso el asunto? Estaba ahí. O sea, no se le da voz a algunas son públicas y otras no. En este caso no quedó otra más que hacerla pública. Pero lo que estaban diciendo los empresarios, a los diputados les entró por uno y les salió por el otro. Al grado tal de que te consta, no le quisieron dar la palabra al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y el cuate se para y dice, me da una pena, qué bueno, me tomo nota de quienes están aquí presentes, quienes dijeron que sí. Como ese dictamen se bajaba al día siguiente para votarse, pues ahí, a final de cuentas, a la hora de votar, vimos las consecuencias. Entonces, a raíz de eso, nosotros retomamos el tema como debe de ser, en base a mesas de trabajo, que era como se pedía que se hiciera. Entonces, ya por parte de la Comisión de Reforma del Estado, el trabajo se hizo, ahí está. Déjame ver si puedo esperar algunos minutos. Puede dar un avance. Pero sobre candidatura
candidaturas independientes. No, pues sobre todo el trabajo es candidaturas independientes. Iba también empate de elecciones. El empate de las elecciones. Iban varios temas. ¿Ese documento es de difusión pública? Sí, ¿o debería ser de difusión pública? No, yo creo que ya debe ser público, porque está por parte de los trabajos que hicimos. Porque si es de público, pues vamos subiendo al BSCW y tomarlo como referencia para es más, las cuestiones. Lo acabamos nosotros de subir a sesión de pleno. ¿Lo bloquearon? No, pues lo aprobaron, pero lo matas en comisiones. Ahí. Entonces ya está, ya es público. Entonces, de hecho, lo presentamos hace un mes. Ya es público. Entonces, iban los mismos temas. Si se lo puedes enviar a Flor para que lo suba al BSCW, no más que ya está medio atrasado en ese término, porque ya las alcaldías de 3 años ya son de 4. Bueno, pero ya la toma de ahí lo que se crea, claro, lo que está que hay que momento, es lo que queremos. Así es, puedo montarlo ahí. Aquí pongo algún punto más. Supone que con todos estos puntos que están aquí se va a obtener este otro punto. Y con todas estas acciones se van a lograr estos medios, con estos medios ese objetivo. Por ejemplo, ahorita lo que hace el Copladel tiene un área que tiene como obligación sacar el anuario estadístico. Pero el anuario estadístico es recopilación de todos lados, pero muy poquito de las dependencias municipales. O sea, no hay una estructuración estadística, o sea, de generación de estadísticas del municipio, que era la principal estadística que debe ser. Porque la mayoría de las estadísticas que está presentando el anuario ya están repartidas, o sea, son de otras dependencias que ya las manifestaron. Ni siquiera están estructuradas para hacer hacia el interior más desglosada su elemento, y yo creo que esta sería una forma básica de poder hacer eso, ¿no? ¿Me regreso? ¿Esta es la última? Sí, es la última. Son 3 nada más. ¿Pero hay más para abajo? No. No. Resumen son 3. Marco legal actualizado, eficiente proceso de creación de marco jurídico y mayor reflejo de la realidad social en las normas jurídicas. Vamos con las acciones de marco jurídico de los otros subcomités, porque eso es lo que va a engrosar mucho el trabajo de esto. Las que salen a partir de sus proyectos, no sé, si todavía no salen. Salieron las que se pusieron aquella vez, ¿no? Porque son muy generales. Pero sí, todo el marco de desarrollo urbano va a tener que ser reformado, ampliado y renovado. Y lo que no sé, ¿cómo está participando el ayuntamiento con lo que les dieron a los colegios de la revisión de los reglamentos? Pues no, Martín no está chicoteando, no tocó él, ¿verdad? No. Está muy suelto. Porque a mí se me hace que no va a prosperar bien. Los colegios no tienen una estructura ni una organización para poder responder a esas cosas. Pueden participar dentro de una comisión, pero ellos solos como la responsabilidad, como que no. Por ejemplo, todavía está detenido el edificaciones. Sin embargo, con el proyecto de Peña Nieto del Plan Nacional de Vivienda, no sé cómo le llaman,
O sea, el reglamento está bien, pues. Ya lo que quería Canadevi ya no pueden detenerlo, pues, por la vivienda, por el tipo de vivienda, la superficie y todo eso. Entonces, yo creo que ya no tarda el Pancho en aprobar el mandarlo y en que empieza a rabiar. Yo creo que el Arqui Herrera es el que trae los temas ahí. Pero bueno, tú lo conoces. Se supone que él debería estar aquí. Tengo entendido que está invitado, ¿no? Sí, desde el inicio. Él va a una otra mesa. ¿No? Manda a una persona de su área. Pero en 2 meses. Pues manda representantes, tienen equipamiento urbano, tienen suelo, tienen infraestructura, pero pues aquí debería estar por lo menos Leti, ¿no? Faltan los demás. ¿Podrías checar para que se vinieran o le dieran una revisada a esto? Y a los documentos de administración urbana que están ahorita en... Sí, voy a con Leti ya que... Sí, con Leti, pero ahorita le queda como me va a decir ahorita. Y el caso del IMIP también, yo creo que es importante. No hay nadie del IMIP aquí, ¿verdad? Invitado debe de haber también, pero no sé. Ah, sí, el arquitecto Salcedo. Él vino en 2. Bernardo ha venido un par de veces. Ha venido un par de veces. Ya ha aflojado el paso. Sí. Pero sí está trabajando. Lo que pasa es que él tiene como 5 subcomités. ¿Cuáles? Sí, Está en estructura urbana, está en equipamiento. En equipamiento va otra persona del INEP, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, es del INEP también. Ah, no me lo dice. Creo que Copla, sí, él tiene representación en Copla en varias partes. Sí, no hay problema, ahí la información la tenemos, pero seguramente está estancado en algo, porque no se oye nada, nunca ha llegado ningún comentario. Muy expectantes, pero lo que yo quisiera es que le dieran una revisada a todos y así a nivel de lluvia de ideas le llenaran de ahí de cosas y que después ya lo pulieran. Pero a estos tres elementos, ¿no? Para ya definir las acciones probables y ya estructurarlas en acciones un poquito más definidas, ¿no? Ya se los mandé, se los vuelvo a enviar actualizado con lo que se le agregó ahora. Es un formato así como a la derecha están las acciones y a la izquierda están los medios, es decir, qué acciones se requieren para obtener este medio, ¿no? Entonces aquí están ya, a la derecha, lo que ya se propuso, se los actualizo, se los vuelvo a mandar. Así ya lo entiendo. Para la próxima sesión, entonces, ¿qué es lo que se tiene? O sea, sería ya traerla, pues ya terminaríamos las acciones probables, ¿no? O sea, que ya trajeran y si no, pues ahí las definimos, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa. Ya vimos la caracterización de cómo vamos a presentar al final. ¿No hemos visto lo del el perfil de proyecto? Sí, eso ya lo vimos. ¿Aquí? Sí. ¿Se acuerdan de eso? O sea, porque finalmente hay una hoja específica que contiene, que tiene un contenido que de cada uno de los proyectos o acciones que manejamos vamos a tener que llenar, ¿no? Y de alguna manera nos los tenemos que redistribuir. Se supone que si hicimos bien todo el proceso de los árboles de problemas, del árbol de objetivos, de los involucrados, de todo eso nos va a dar información para manejarlo, ¿verdad?
lo único que hay que hacer es estructurar. La sectorización, ese tú lo vas a adherir, ¿verdad? Sí. La propuesta. Sí. Ahí tenemos que, bueno, pues, siempre es mover el marco jurídico, no hay que mover el reglamento de la administración pública para crear esos sectores. Está muy bien, otra vez lo comenté en una mesa por ahí, ojalá que camine eso para agilizar muchas cosas. No, traigo, pero sí muy bien. Bueno, si no, la próxima vez lo recordamos otra vez. Pero fundamentalmente lo que se trata es que cada una de las acciones vaya descrita más ampliamente, de tal manera que no dependa de nosotros, sino que les podamos comunicar a otras gentes qué es lo que estamos planteando hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta, cuál es la calendarización de las ideas, etc. La hoja de acciones. Sí. No lo hemos visto. Vimos el proyecto a nivel de perfil. Eso fue lo que vimos. Pero ya cuando ya está la última etapa, ¿o no? No, a nivel general nada más, las etapas en las que consiste, pero no nos metemos en ninguna específica. Ok. ¿Tienes ahí esos documentos? Para que vean la presentación y luego ligamos el documento. ¿Lo tuviste el fin de semana? Sí, el sábado que trabajamos. Aquí está formulación de proyectos de nivel perfil. El de ISIS es, yo creo que el que tiene ya todo. ¿Sí se acuerdan cuando vimos esta presentación? Que vimos cómo se estructura ya la última etapa donde vamos a presentar los proyectos, ¿o no? Fue creo que la segunda reunión, ¿no? No, eso lo vimos hace como 3. No, ¿sí? Parece que tú no lo viste. Yo ya lo vi, pero parece que aquí no fue. No, porque no lo traigo fresco yo. Ok, entonces nos regresamos. Básicamente aquí lo que tratamos es de dar elementos concretos para los próximos 5 años, de cuáles son las tareas específicas o acciones específicas que vamos a lograr. Vamos a sacar un solo proyecto de cada subcomité. O sea, el conjunto de acciones divididas en componentes. Nosotros tenemos 3 componentes y cada uno va a tener varias acciones. El conjunto de esos elementos va a formar el proyecto de marco jurídico. ¿Okay? Luego, ese proyecto de marco jurídico se va a juntar con innovación y con el aspecto de financiamiento para formar a su vez el proyecto del Comité de Desarrollo Institucional. Y ese proyecto se va a juntar con los otros 6 comités para formar el desarrollo estratégico del mexicano. Entonces así se van a ir subiendo. Necesitamos terminar los subcomités para pasarnos a comités y luego terminar los comités para pasar a subcomités. Más o menos estimamos que a fines de marzo se va a estar terminando todo este proceso. Pero aquí lo importante es la forma de concepción del proyecto. O sea, fundamentalmente un proyecto lo que trata de atacar es un problema inicial. El problema inicial se supone que es el que definimos como problema central que lo manejamos, ¿no? Para ello vamos a realizar una serie de actividades que son las que estamos ahorita tratando de identificar. Y se supone que el producto de todas esas actividades nos va a dar una situación futura en donde resolvimos el problema. A lo mejor la situación futura es en el 2050, a lo mejor es en el 2026, pero lo que vamos a hacer es con esas visiones planear los próximos 5 años. ¿Qué tenemos que ir haciendo para abonar lograr esas visiones que tenemos? Esto está basado en un concepto general que es el que se utiliza en todos los estudios de impacto socioeconómico, que es el ciclo de proyectos. Entonces el ciclo de proyectos se maneja en 3 etapas. Dice, para poder realizar un proyecto de manera objetiva, concreta y eficiente, primero surge de una idea. Lo que estamos haciendo ahorita con el listado de los proyectos probables es generar esas ideas. Después las vamos a pulir y vamos a hacer un listado de ideas. La siguiente parte es entrar a la definición del proyecto, pero no tenemos ni tiempo ni tenemos los recursos necesarios para hacer el proyecto completo. Nomás lo vamos a hacer a nivel de perfil, ¿no? Y tiene ciertas características. Sin embargo, para los próximos 5 años
vamos a tener que asegurarnos que se haga el proyecto con estas 3 etapas, que son prefactibilidad, factibilidad de inversión y operación. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir reglamento del Copladem para la operación de Copladem. Ahorita lo vamos a definir a nivel de perfil. Después se tiene que hacer un estudio de prefactibilidad. Es un estudio en donde se profundiza y se hace una propuesta ya más definida y los costos que implica, no nada más de hacer el reglamento, sino de la operación que va a tener y de las relaciones con todas las dependencias. Ese primero, si se aprueba de esa manera o se le hacen ajustes, modificaciones, pasaría una segunda etapa de factibilidad. En la factibilidad ya se tienen que tener datos muy concretos de cómo va a operar. Y en la etapa de inversión, en ese caso, sería la etapa de concretización, o sea, se tiene que hacer la publicación del reglamento, se tiene que hacer la conformación de todos los grupos. ¿Para qué? Para la última etapa de operación. O sea, ya cuando esté todo eso organizado, ya presupuestado, manejado, pues empezarán a operar el nuevo sistema que plantea el reglamento de operación o de Copladem. Bueno, ese es más y más. ¿Qué tenemos que hacer? A nivel de perfil tenemos que programar acciones específicas de cada uno de esos elementos para ir gradualmente manejando. Algunas de esas acciones en un año las vamos a hacer todas completas. Algunas nos van a llevar varios años a hacerlo, le llamamos multianual. Y en otras son actividades de tipo permanente. Por ejemplo, la operación del Copladem va a ser permanente. Y tenemos que plantearla como una acción específica de la operación de todo el sistema de participación social que hemos estado manejando. Se va a reflejar probablemente en el Copladem, así como lo platicamos ahorita de primera instancia, o a través del cívico social o a través del medio que diseñemos aquí para manejar. Aquí lo importante de esto es que nosotros nos vamos a quedar a un nivel preliminar, o sea, no es nada más la idea. La idea de nosotros ya enriquece mucho el conjunto de acciones que tenemos que hacer. Sin embargo, como lo vamos a pasar a operación de otras gentes, tenemos que definirlo cuando menos a nivel de perfil. ¿Qué quiere decir nivel de perfil? Primero, que estamos haciendo la propuesta a partir de información existente o por juicio común, o sea, lo que percibimos nosotros aquí. No tenemos ninguna base, pero pensamos que así estaría mejor, ¿verdad? Opinión basada en experiencia, o sea, han ustedes sacado proyectos que se han hecho, propuestas y esto, y los tratamos de integrar en otros. Luego tenemos que calcular las cuestiones operativas y presupuestales. En términos monetarios, solo manejamos inversiones generales, o sea, no nos vamos a preocupar porque sea muy exacto, simplemente tener previsiones de que haya cierta cantidad de recursos. Cuando entremos al preinversión, ahí sí van a hacer un análisis mucho más detallado de los recursos y se ajustará el proyecto que se había planteado al principio. Entonces, son costos, se tiene que integrar las inversiones, los costos operativos y los costos de mantenimiento requeridos en su caso. Por ejemplo, mantenimiento, en el caso del reglamento de desarrollo social, pues va a ser todos los costos de operación de los comités, ¿verdad? Tenemos que pensar que a lo mejor van a necesitar algunas unidades específicas donde se reúnan los vecinos. Ya no se van a reunir en la calle, necesitamos instalaciones específicas para que se reúnan. Y si van a hacer un chorro, infraestructura que le facilite el tener todas esas reuniones. Y sale mucho más barato hacer un edificio que estar rentando, ¿verdad? Entonces, y finalmente tenemos que manejar la parte importante, que es incluir todo esto en el presupuesto operativo estratégico. Para incluirlo en el presupuesto operativo estratégico, que son los 5 años, tenemos que ser mucho, muy concretos. Y para eso se ha diseñado ya un formato, que es lo que tendríamos que manejar de cada una de las acciones que manejamos. Si te vas hasta la última, tenemos una hoja que es un resumen de acciones. O sea, de cada acción tendríamos que desglosar toda esta información. El encabezado va a estar formado por comité. Nuestro comité es desarrollo institucional, el subcomité, marco jurídico, la fecha en que estamos elaborando ese elemento y un título emblemático.
el título emblemático tiene que ser corto y que sea recordable, o sea, que sea fácil decir reglamento de Copladem, pues no, reglamento de la estructuración de la planeación participativa social, o qué sé yo, algo bonito y corto, ¿no? Luego entraríamos con el contenido, que son los 9 puntos que vemos aquí. La primera parte es la descripción. Vamos a iniciar describiendo el problema que se nos presenta, o sea, ¿cuál es nuestro problema central de esa acción? Después vamos a decir quiénes deberían de estar involucrados. En los involucrados vamos a indicar quién es el responsable y quiénes son los que coadyuvan con él para la realización de la acción. Luego el universo de atención, por decir, oye, lo vamos a hacer por colonias, la estructura, pues van a ser 280 subcomités, ¿okay? Pero no los vamos a empezar todos de un solo. Vamos a empezar quizás con un proyecto piloto en donde manejemos 7, 8 subcomités, veamos cómo operan, y ya que operen empezamos a generalizarlos a más. ¿Por qué? Porque acuérdense que necesitan la participación de la gente, y si no los convencemos de que el modelo es bueno, y por ejemplo ya estábamos adelantándonos un poquito, identificando algunas áreas que ya tienen gente que está trabajando en el mejoramiento de sus comunidades. Pues simplemente esos cuates hay que subirlos a nuestra estructura y empezarlos a proveer con planeación de presupuesto participativa y una serie de opciones que van a enriquecer la posibilidad de que ellos tengan mayor control sobre el desarrollo comunitario de su comunidad, ¿verdad? Entonces es importante tener eso porque nos va a permitir dimensionar y ver cómo vamos a operar y cómo vamos a integrar todos. Y luego los aspectos de prioridad, o sea, tenemos que decir una prioridad. En este primer nivel por acción vamos a manejar un sistema muy sencillo: alta prioridad, prioridad media o prioridad baja. Cuando empecemos a operar con todos los demás subcomités, esas cuestiones nos van a dar mayor fineza en la definición de la prioridad, porque probablemente vayan a salir 300, 400 acciones en total entre los 26 subcomités. Esas finalmente van a entrar en la licuadora y tenemos que estructurarlas y organizarlas de manera apropiada, y la priorización nos va a indicar la calendarización también de cómo la vamos a aplicar. Los metas y objetivos de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. El largo plazo es 2050. Lo que tenemos que decir es esta acción, cómo se enlaza con esa visión de largo plazo, en qué va a colaborar. En mediano plazo lo mismo con la visión del 2026, y en el corto plazo cuáles son las metas y objetivos ahí de manera mucho más descritas para estos 5 años. O sea, en estos 5 años lo que vamos a lograr finalmente es esto con estas metas. Vamos a atender a 60 subcomités durante los 6, vamos a tener ya integrados 60 subcomités bien operativos en estos 5 años. La estrategia nos indica la vinculación transversal con los otros subcomités. Como ellos nos van a mandar cosas y nosotros vamos a decir, oye, presupuesto, tú tienes que preparar todo este recurso general que requerimos para el desarrollo del marco jurídico, ¿verdad? Horizontalmente vamos a decir quiénes entran estratégicamente en la posibilidad de realización de esta acción. Pues que entra tesorería, que entra Copladem, que entra, notaríamos quiénes se marcan. El 4 son los indicadores de desempeño. Ahí lo que tenemos que hacer es decir, básicamente, cómo vamos a evaluar al final de los 5 años o en cada año, específicamente al final de la acción, a través de qué elementos vamos a decir si fuimos exitosos, si fue un fracaso, si requiere ajustes el planteamiento que habíamos manejado porque no resultó lo que habíamos previsto. El 5 es el calendario de ejecución, es en los 5 años cuando estamos proponiendo que se realice la acción. Ahí tenemos los 3 elementos que habíamos manejado, o sea, es anual, decimos, el tercer año se debe hacer esto, o es inmediato y con alta prioridad. El segundo es multianual, o sea, nos vamos a tardar 3 años o 2 años en hacer la acción. Y el tercero es permanente, o
sea, por 5 años vamos a estar trabajando. El 6, tenemos que hacer claro y explícito los beneficios que va a recibir el desarrollo municipal, directos e indirectos. O sea, si hacemos este reglamento, ¿en qué voy a beneficiar al desarrollo municipal? Tenemos que ser concretos en esas cuestiones. Y el 7 también tenemos que ser concretos en decir, si no lo hago, ¿qué pasa? De tal manera de que tengamos elementos de negociación. Oye, fíjate esto, si no hago esta acción, va a suceder esto, esto, esto y esto. El 8 son los costos iniciales. O sea, cualquier cosa de este tipo requiere una reorganización, que son inversiones muy pequeñitas, pero que finalmente, si no se hacen, no estructuras la posibilidad de que esa acción se realice. Normalmente son decir, oye, pues la formación de una comisión, y lo metes dentro de tus actividades, dependencia fulana de tal, que eres el responsable de hacerla, y tienes que indicar y darle la preparación a los funcionarios que se van a hacer responsables de esto, y pues hay que darles un presupuesto mínimo para reuniones o cosas de ese tipo. O a lo mejor se requiere el ajuste, porque ahorita no es competencia de esa área, hay que hacer el ajuste del reglamento interno de la dependencia para darle capacitación en eso. Entonces es una modificación y la aprobación. Esos serían los costos iniciales que estaríamos manejando, si es que hay costos. Si no, pues dicen simplemente es dentro de los costos operativos de la dependencia se va a absorber esta acción. Ciclo de vida de proyectos, ahí me estoy refiriendo a lo que manejamos arriba, o sea que tenemos que planear la etapa de proyecto con sus etapas de prefactibilidad, factibilidad e inversión, y la etapa de operación del proyecto. ¿Tienes ahí el formato? Sí, no específico. O sea, para que tengan una idea de cómo se presenta esto, va a ser una hoja, una hojita, en donde vamos a resumir todos estos aspectos. A lo mejor se nos pasa 2 hojas máximo, pero no debe pasar de 2 hojas. La mayoría de los proyectos van a quedar descritos en una sola hoja. Para eso ya hicimos un template, y la idea es que cada uno de ustedes se pueda responsabilizar de una de las acciones y la pueda preparar directamente en ese template. ¿El ejemplo? Sí, el ejemplo. Básicamente este template ya tiene todos los formatos. Ustedes nada más tienen que entrar a escribir en el elemento, ¿verdad?, lo que dice. Aquí los contenidos no sirven, ¿no? Lo que queríamos es que vieran más o menos una imagen de cómo va a quedar al final. Tenemos una codificación al principio, y esa codificación sí las vamos a dar nosotros. ¿Por qué? Porque esto, así como está, va a estar en una base de datos. O sea, en una base de datos de Access, de tal manera de que podamos estar vinculando, fusionando, trabajando, estableciendo todas las relaciones que hay entre los 400 acciones que se van a hacer en todo el proyecto, y que van a estar a la mano con cualquier gente va a poder entrar a esto. También van a entrar los proyectos específicos a nivel comité y a nivel de Consejo de Desarrollo Estratégico, de tal manera que tú dices, oye, quiero ver los 3 principales proyectos de más alta prioridad del Consejo de Desarrollo Estratégico, y van a salir de desarrollo, de seguridad y comunidad. Órale, ese es el proyecto emblemático, y consiste en estas cosas, que se va a alimentar de los elementos de abajo, de tal manera de que cualquier gente pueda verlo a cualquier nivel. Que una persona que dice, oye, qué interesante hacer este proyecto, cómo está estructurado, te bajas a nivel de comités, ves, y te puedes bajar específicamente a la acción que te interesó, específicamente, y todo en una misma estructuración. Entonces, lo que vimos ahorita, los 9 puntos de contenido que teníamos aquí, ya están preparando un template, ya es para que le empiecen a meter información directamente. Lo importante ahorita que tenemos en este subcomité, pues, es llegar a definir cuáles acciones vamos a desarrollar a este nivel. Pero ahí nos va a faltar mucha información de las otras mesas, ¿no? No creo, porque finalmente lo que te falta es información, por ejemplo, para el universo de atención. O sea, ¿cuántas leyes y reglamentos nos hacen falta? Pues, caray, pues son 17.
que están surgiendo de las otras, y de aquí vamos a decir que sean 3 o 4. ¿Okay? Entonces, tenemos un universo de atención de 20 leyes y reglamentos. Tenemos que encontrar con la suma de todas ellas la programación de qué debemos de preparar en la dirección jurídica que estamos planteando para que se puedan hacer eso. Lo van a hacer, como ya tenemos ahí involucrados, vamos a poder decir, oye, pues van a participar todos estos. ¿Quiénes van a hacer principalmente la opción? Pues a lo mejor son las dependencias, pero yo tengo que hacer la coordinación. Entonces tendría que tener un cuerpo de gente suficientes para poder atender a todo lo que se me va a venir anualmente, ¿verdad? Ese es parte de lo que, por ejemplo, un proyecto de coordinación de todas las formas, de todas las reformas y adiciones al marco jurídico municipal, pues va a ser un proyecto de ustedes que va a sintetizar lo que están proponiendo todos los demás. Para no que vuelvan a repetir otra vez, ley fulana de tal, y ley fulana de tal, y ley... ¿Cómo lo ven? Una hojita queda... Una hojita queda toda la... Bueno, es una guía, ¿no? Una servicio para quedar. Y probablemente sí tenga necesidad de algunas cuestiones que nos colaboren algunas de las dependencias. No hay problema. Yo creo que, por ejemplo, las que más van a demandar ahorita que ya tenemos detectadas son el marco jurídico urbano. Me está diciendo Leti que el compromiso es hasta junio. ¿De qué? Para la modificación de los reglamentos. Hasta junio lo van a entregar. Pero ¿quién está coordinando? Herrera. Ya está listo. Eso quiere decir que Leti está corriendo. Sí, Leti. Y más bien hay que echarles a ella pues la información que ocupemos con ella. Dice que ya hay entregables, que ya tienen algunos temas ahí. Pero pues, que no están terminados. De hecho, ahorita hay reunión de canadienses. Y están bien, pues. Bueno, pues si gustan, ¿la próxima va a ser el miércoles o va a ser el lunes otra vez? Pues el miércoles me late. Ya, ahorita no hay mucha actividad ahorita. Hermosa, ¿verdad? Ya no va a haber tanta. Ya está más calmado, pues no creo que ya. No, no sé. No, sí hay, pero... Pues ojalá pudiera ser el miércoles, que pudiera ser el miércoles porque pues lo vamos. O sea, regresamos otra vez allá ya nos en la tarde, el lunes. tal como lo estamos manejando a las... Sí, las 5. A las 5 a 7, sí. Yo tengo que convocar ahora, como son 2 días antes de la reunión, entonces ¿me confirma más tarde o de una vez ya empiezo? Pues aquí estamos los principales protagonistas, a ver. ¿Pero este miércoles o el otro miércoles? No, mañana. Sí, porque esta reunión es del miércoles pasado. Ajá. Lo que yo tenía es para el miércoles, entonces es nada más el llenar la hoja de acciones, es lo que tenemos pendiente. Vamos echando los 2 miércoles. Tú tienes clase, ¿verdad, Alicia? Sí, pero a las 7. A las 7, pues saliendo de ahí. Sí. Y el miércoles. Ahorita es el momento de sumar todas las gentes que se puedan para que nos ayuden a llenar los formatos de las hojas. Porque la idea es que pues se reparten, tú vas a tener la responsabilidad de esta, tú esta y así. Miércoles. Sí, Pues ahora mismo me voy a convocatoria y los formatos. Y ya se ve el fondo del túnel. Ya estamos empezando a hacer cosas. Sí, ya. pero